Aclamado público. Bueno, a ver si los que estéis mirando así un poco desde lejos no tengáis miedo, no muerdo. De cerca igual un poco más, pero de lejos no. Bueno, a ver, buenos días a todos y muchísimas gracias a Valencia de Don Juan, ¿no? Al ayuntamiento, que creo que es el ayuntamiento el que me ha invitado, ¿no? Porque en ese sentido, como me había invitado Isa, que es la editora del libro del que vengo a hablar ahora, pues no lo sabía, pero ahora lo confirmo. Gracias al ayuntamiento de Valencia de Don Juan por invitarme y invitarnos a Isa, que es mi editora de Ediciones Cívicas, para este acto, para presentar este libro. Bueno, yo soy Asís Arana, soy un... ¿Se me oye bien ahora? No sé. Bueno, soy Asís Arana, soy de Bilbao, de Getxo concretamente, soy escritor, músico y guionista, es decir, me dedico a todo aquello que no dé dinero. Así que si a alguno se le ocurre cualquier cosa que no dé dinero, que se calle, por favor, porque seguro que me encanta. Así que no me dé ideas. Gracias. Bueno, tonterías aparte, vengo a hablar de un libro bastante particular, sobre todo por el tema del que trata. Es un libro solidario y del que todos los beneficios, por supuesto, van a ir destinados a la causa de la que habla. El libro se titula Mi suerte la decido yo, que lógicamente tiene que ver con el juego de palabras, con el acrónimo ELA de por medio. No sé si sabéis todos lo que es la ELA. La ELA es una enfermedad neurodegenerativa que es la esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad que han padecido, es una enfermedad rara, pero tampoco tan rara, es decir, porque dentro de que obviamente el porcentaje de afectados es muy reducido en valores relativos, en valores absolutos, pues hay bastante gente y de hecho cuando hablo del tema con amigos, gente conocida, pues rara es la persona que no conoce un caso, ¿no?, en su entorno con esta enfermedad tan dura y tan cruel, para la que de momento pues no hay cura, ¿no? Gente conocida que tenga ELA, pues ahora, por ejemplo, me estaba hablando el concejal, perdón. Pero bueno, haberte callado, coño. Te quedas con el alcalde y eres alcalde por unos segundos. Y de Juan Carlos Unzúe. Juan Carlos Unzúe es una persona bastante pública. Bueno, era el guardameta del portero del Sevilla, el Barcelona, entre otros equipos. Y bueno, pues la lleva padeciéndola desde hace unos años, pocos años. De hecho, es amigo de la persona que me inspiró mi libro. El caso más conocido de la ELA es el del físico Stephen Hawking, que murió hace ya unos años, pues igual el físico más importante prácticamente y más conocido del siglo XX. Y además es un caso excepcional, no solo por lo conocido que era, sino porque la ELA, la esperanza de vida media de la ELA es de 3 a 5 años una vez que te la diagnostican. En el caso de Stephen Hawking estuvo, creo que son casi 50 años o más. Bueno, la persona en concreto que me inspiró este libro y al que le debo no solo el hecho de que haya escrito el libro, sino también el título, es un amigo mío, un poco mayor que yo, que hace ya entre 6 y 7 años pues le diagnosticaron la enfermedad. Tiene además la experiencia a partir de la cual yo vi que algo le pasaba es bastante curiosa, ¿no? Porque yo me acuerdo que yo soy muy cinéfilo, me gusta mucho ir al cine y generalmente, lamentablemente para mí, voy solo porque no tengo novia y nadie quiere ir al cine conmigo. Pero bueno, esa es otra tontería. Estaba yo esperando en la cola del cine en Getxo para comprar la entrada y me dieron un toquecito por la espalda y cuando me di la vuelta era este amigo, que en el libro veo que le habéis puesto de nombre, yo habéis puesto Arturo, que no se llama Arturo, pero como queremos preservar su identidad, pues le hemos puesto en el libro Arturo. Pues esta persona me dio un toque por la espalda, me di la vuelta, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Arturo? Y me dijo él como, ¿qué pasa, tío? O me dijo
hola, ¿qué tal?, de una forma que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Porque cuando me despedí de él, que estaba esperando a su mujer para comprar la entrada a su vez, pues yo me fui a por las palomitas pensando, qué raro que este amigo que vaya al cine con su mujer un lunes a las 7 de la tarde y esté borracho, ¿no? Y entonces me llamó la atención, pero no le di mayor importancia. 5 o 6 meses después, un amigo mío, un amigo común, nos mandó en un chat que teníamos de WhatsApp la venta de unas camisetas solidarias por la causa de este amigo, y ahí es donde caí en la cuenta que ese amigo había hecho ya público lo que unos meses atrás todavía no se atrevía, digamos, a decir abiertamente, y era que ya estaba empezando a acusar los síntomas de la enfermedad, ¿no? Que es una enfermedad además que es un poco, él además lo tuvo que decir porque realmente ya empezaba a ser contraproducente, porque claro, la gente empezaba a pensar que no sé qué es peor, ¿no? Tener ELA o ser un borracho crónico públicamente, ¿no? Entonces él, pues al final, y sus amigos, incluso cuando era muy deportista, es muy deportista, pues ya le empezaban a notar muchas cosas y al final tú tienes un límite, ¿no?, a la hora de poder ocultar la evidencia. Pues entonces ese fue un poco el detonante. Y lo voy a decir públicamente porque no creo que aquí pase demasiado, importe demasiado. Montaron una asociación, él y otros amigos, que se llamaba Dale Candela. Dale Candela empezó vendiendo camisetas, empezó pues haciendo conciertos solidarios. Yo de hecho yo soy aparte músico, como he comentado, y hicimos una canción que se titula El Día de la Gran Curación, y con la cual fuimos a participar el programa de Telecinco Got Talent con Risto y la de Dios. Entonces empezaron a hacer muchísimas cosas, ¿no? Y entonces este amigo, lo que más nos llamó a todos la atención fue, y de ahí viene un poquito el título, ¿no?, que él, cuando tienes esta auténtica desgracia, ¿no?, que eso sí que es una lotería, ¿no?, que de repente, creo que en España hay unos 3.000 casos de ELA, que es aproximadamente el 0,01% de la población. Pues cuando tienes este auténtico revés, sufres una desgracia semejante, que es una enfermedad a partir de la cual además te va privando, salvo de tu conciencia, te va privando absolutamente de todo, del movimiento, de tus funciones orgánicas, de todo menos de tu lucidez mental. Entonces hay muchas opciones, ¿no? Hay tantas formas de reaccionar, yo creo, a una enfermedad semejante como personas en el mundo. Pero yo creo que básicamente tienes como dos opciones, ¿no? Tienes la de bajar la persiana, es decir, me queden a mí 1, 2, 3 o 10 años de vida, voy a bajar la persiana, yo ya no estoy aquí, incluso pues plantearte la eutanasia o soluciones semejantes tan radicales. O yo creo que en el otro extremo está lo que hizo este colega mío, ¿no?, que es decir, yo no puedo decidir mis circunstancias, lo que me haya pasado, es decir, tener o no tener ELA, padecer o no padecer la enfermedad, que es algo que no está en mi mano, sobre lo que no está en mi mano decidir, pero sí está en mi mano decidir cómo voy a reaccionar, cuál es mi actitud ante tamaño infortunio, tamaña desgracia, ¿no? Entonces este tío, con unos amigos, fundó esta asociación benéfica que se llama, como decía, Dale Candela, y decidió que iba, nunca mejor dicho, a morir matando. Es decir, decidió que él, aunque le auguraba una esperanza de vida muy corta, ya de entrada ha superado la esperanza de vida media, que era, decía, de 3 a 5 años. Él lleva ya en torno a 6 y pico, entre 6 y 7, porque es difícil saber exactamente cuándo, te dan el diagnóstico, pero cuándo empieza a manifestarse la enfermedad es muy difícil saberlo, porque al principio es muy sutil. Pues él decidió, como decía, que iba a aprovechar cada uno de los días que le quedaran en su vida al máximo y, en su caso, nunca mejor dicho, empezar a vivir como si cada uno de los días de su vida pudiera ser el último, ¿no? Entonces, a mí me dejó tan
perplejo, ¿no? Esa forma de afrontar su enfermedad, que de entrada pues le escribí con unos amigos, interpretamos ahí, grabamos una canción, y luego yo he escrito unos 6, 7 libros, ya he publicado, y luego se me ocurrió, decía yo, sobre este tío tengo que escribir algo porque me llama. No entiendo cómo una persona que le ha pasado eso puede reaccionar de esa forma. Es decir, a mí me generaba una especie como de inquietud, ¿no? Porque no lo entendía. Yo a mí mismo, yo no tengo ni idea de cómo podría reaccionar ante una enfermedad semejante, pero a mí a priori, yo soy de los que me ahogo en un vaso de agua, creo. Entonces yo creo que me hundiría. O igual no lo sé. Pero está claro que a mí me llamó muchísimo la atención la forma de reaccionar de esta persona. Y dije, yo tengo que escribir algo sobre este tema, sobre esta persona. No sé hasta qué punto para colaborar con la causa, recaudar fondos para la causa, o también incluso para intentar entenderme, ¿no? Para intentar entenderme y entenderle. Es decir, cómo sufriendo semejante adversidad, uno puede reaccionar de una forma tan alegre, diría yo. Porque es un tío que además, egoístamente, otra de las razones que me impulsaron a escribir el libro, es que este tío, que está, nunca mejor dicho, en la antesala de la muerte, pues lo que está haciendo con su enfermedad es insuflar y generar muchísima vida, ¿no? Porque lo que hace a la gente, que yo creo que el éxito de Dale Candela es una asociación que empezó siendo muy pequeñita, pero que ha crecido ya muchísimo. Yo creo que uno de los secretos del éxito de la asociación es que precisamente esta persona lo que genera es muchísima vida, muchísimas ganas de vivir, muchísima alegría de vivir. Y entonces yo reconozco que también cuando le propuse escribir un libro basado en su experiencia, pues a mí egoístamente esa persona me estaba ayudando muchísimo, ¿no? Todos hay una frase que dice él, que repite él mucho en algunos de los actos benéficos en los que está, y que él dice como que todo el mundo tiene su ELA, ¿no? La ELA es una enfermedad objetivamente cruel, durísima, pero a él a lo que se refiere es que nuestra ELA puede ser pues la muerte de un familiar, un revés amoroso, un revés económico, enfermedades de cualquier tipo, tener un talante determinado, tener una actitud determinada ante la vida. Es decir, la ELA es una circunstancia muy negativa en la vida de esta persona, de una enfermedad muy dura en la vida de una persona, pero al final todos tenemos también circunstancias sobre las cuales nosotros no podemos decidir, ¿no? Y tenemos que afrontar con un espíritu u otro. Y para mí eso es un poco la clave del libro y la clave de esta persona. Que él lo que viene a decir es que esa decisión de tomarnos las cartas que hemos recibido de una forma u otra, ahí sí que somos libres. Sobre eso sí que podemos decidir. Es decir, yo no puedo decidir si voy a medir 1,90 m, 2 metros, 3 metros o 1,20 m. Pero con esas cartas, sobre lo que hacer con esas cartas, sí puedo decidir. Yo puedo decidir, no puedo decidir sobre tener ELA o no, no puedo decidir sobre que un familiar, un ser querido tenga cáncer o no, no puedo decidir sobre, bueno, si te echan del trabajo porque no vas nunca por las mañanas, sí tienes parte de responsabilidad, yo creo. Pero bueno, ese es un poco el espíritu que quería transmitir mi amigo, ¿no? Y entonces yo me acerqué a él con la intención de escribir un libro sobre su experiencia, y el enfoque que quería darle al principio no lo sabía muy bien. Tuve una serie de conversaciones con él durante la pandemia, y me contaba, por ejemplo, cuáles fueron sus primeras experiencias a la hora de, por ejemplo, con el médico que le diagnosticó que lo que tenía era ELA. Porque una de las causas, voy a hacer un pequeño inciso aquí, una de las cosas más interesantes sobre la ELA es que es una enfermedad que se diagnostica por descarte. Es decir, tú no vas al médico, te haces unas pruebas, te haces unos análisis y te dice el médico, en función de la interpretación de estos análisis, diagnosticamos que la enfermedad que tienes, lo que te pasa es que tienes ELA.
No, la ELA es mucho más zorra que todo eso y el diagnóstico es por eliminación, por descarte. Es decir, tú vas teniendo una serie de síntomas, pues unas convulsiones, unos problemas de los nervios, espasmos, pues alteraciones en tu sistema neurológico que no sabes a qué obedecen. Y entonces el médico te va haciendo pruebas. Y si das negativo en cada una de esas pruebas, es decir, si no tienes nada de lo que podría ser, digamos, de la enfermedad que pudieras tener, entonces te dice, no, si no es esto, ni esto, ni esto, ni esto otro, en función de estos análisis, es que es ELA. Entonces es una forma, como me parece incluso bastante cruel de recibir la noticia, ¿no? Porque es como la última opción que le queda. Y entonces mi amigo me dijo que cuando él fue al médico y le dijo, me temo Arturo, que en realidad se llama Jaime, pero bueno, ya está dicho, se llama Jaime la cita, mi amigo, que cuando le dijo que tenía él al principio además, pues su reacción inicial no fue como de pánico, ni de máximo alarmismo, ni de llanto, ni de histeria, ni de desolación, ni de devastación, sino que era un poco de perplejidad, como no le dio demasiada importancia, porque él me decía que como se veía todavía tan fuerte, porque el primer diagnóstico, los primeros síntomas son muy leves, pues él reaccionó de una forma como bastante inconsciente, por decirlo de alguna forma. Él tardó bastante tiempo en interiorizar que realmente lo que tenía era una enfermedad mortal que te daba una esperanza de vida media de entre 3 a 5 años. Luego, una vez que fue interiorizándolo, tardó también bastante todavía él en decírselo a su mujer y a su familia, y solo les hizo partícipes de ello cuando ya empezaba a ser demasiado rara la cosa y la convivencia empezaba a generar demasiadas incógnitas, ¿no? Pero él es un poco la forma que tuvo de llevarlo. Entonces, a mí lo que al plantearle este libro, lo que sí me dijo él es que hubo un momento en que si no tomas la decisión de sobrellevar la enfermedad del mejor modo posible o con una actitud lo más optimista posible, en tu entorno generas también mucha tristeza, mucho malestar y mucho dolor. Porque al final tú eres tú y tu familia, tú eres tú y tus circunstancias. Entonces él me dice que tomó la determinación de voy a vivir cada uno de mis días como si fueran el último, y voy a hacer que dentro de lo que cabe, valga la contradicción, la enfermedad vaya a ser casi como una oportunidad para mí, ¿no? Generar algo que es objetivamente muy negativo, pero generar experiencias positivas, generar esperanza, generar alegría, generar optimismo, generar coraje. Generar, sobre todo, contagiar, que es otra de las palabras clave de aquí, de este amigo y de cómo vive su enfermedad, contagiar ganas de vivir, que es un poco, yo creo, de lo que se trata, lo que está viviendo este hombre, la forma con la que está afrontando su enfermedad este hombre. Entonces, cuando ya empezaron a pasar los meses, incluso los años, diría yo, él se dio cuenta de una cosa muy importante, y es que la evolución de su enfermedad, o sea, su ELA, dentro de que la ELA es una enfermedad objetivamente mortal, de momento, que no hay cura, vamos, luego cada caso de ELA es muy distinto. Hace relativamente poco yo conocí el caso del padre de un conocido mío de la infancia, que me enteré que había muerto de ELA, y en su caso no había durado ni siquiera 6 meses desde el diagnóstico. Entonces, en el caso de mi amigo Jaime, pronto se empezó a ver que la evolución de su enfermedad era relativamente lenta. Es decir, tú te vas quedando sin tus funciones vitales, vas perdiendo el habla, vas perdiendo la movilidad, lo vas perdiendo todo. Pero cada caso lo va perdiendo a su ritmo. Entonces él se dio cuenta relativamente rápido de que la evolución de su ELA era lenta. Entonces, cuando yo ya estaba un poco inmerso en el proyecto de escribir el libro, le oí una entrevista, que es algo con lo que abro el libro un poquito, que es un poco la génesis del proyecto. Leí escuché una entrevista que hizo él en la radio con el portavoz de la enfermedad,
el portavoz de la asociación de Dale Candela, de la fundación que iniciaron para recaudar fondos. Entonces, estando en la radio, él, cuando todavía podía hablar un poco mejor, ahora ya le cuesta muchísimo, apenas ya se le entiende, pero cuando hablaba muy despacio, pero se le entendía relativamente bien, yo estando en casa, escuchándole por la radio, le oí una cosa que me dejó absolutamente de piedra. De hecho, se me saltaron un poco estaba yo solo en casa además, y se me saltaron un poco las lagrimillas, ¿no? Porque el tío dijo por la radio que él, con su enfermedad, había tenido suerte en cierto modo, ¿no? Entonces, a mí, que escucharle a un tío que es un tío que además, pues la vida le había sonreído muchísimo. Tenía una familia estupenda, ningún problema económico, un matrimonio ejemplar, 3 hijos ya mayores, guapos, deportistas, estupendos, majos, pues típica familia que lo único que puedes decir de ella es que me dais asco de lo cojonudos que sois, ¿no? O sea, por decirlo de alguna forma. O me dais envidia de la mala, cabrones. Entonces, una persona que está en esa situación tan idílica y que le pasa esto, y que él, ante esta desgracia, este revés del destino, este infortunio de tal calibre, reaccione diciendo que ha tenido buena suerte en cierto modo porque le ha tocado la ELA de evolución lenta y no la otra que te mata en apenas meses, pues a mí eso es de hecho, uno de los títulos que también se me ocurrieron para el libro era el vaso medio lleno, ¿no? Es una forma de ver siempre tu vaso, pase lo que te pase, en vez de estar quedándote con todo lo que no tienes, estar fijándote siempre en todo lo que tienes. Y eso nos pasa, por lo menos a mí me pasa mucho, ¿no? Que estoy pensando muchas veces en lo que no tengo, en vez de estar pensando, pues por ejemplo, ahora podría estar pensando en todo el público que no tengo. Pero en cambio, mi amigo, y voy a hacer yo lo mismo, voy a estar pensando en todo el público que sí tengo, que sois todos vosotros. Y entonces yo creo que esa es la actitud ante la vida. Es decir, estoy ahora en un paraje maravilloso, un pueblo que no conocía. ¿Podría haber habido más público y hacer un poquito menos de calor? Sí. Eso podría hacer mucho menos calor. Pero también podría hacer más calor todavía. También podría haber menos público. Entonces, yo creo que ese ver el vaso medio lleno es fundamental a la hora de vivir, ¿no? Porque si no, nos vamos apagando y nos vamos a ir amargando. Entonces, cuando a mi amigo le oí decir eso de que había tenido, en cierta forma, buena suerte con la suerte que le había tocado, con la circunstancia que le había tocado, a mí me dejó de piedra porque dije, este tío es no sé si un chalao o el tío mentalmente más fuerte que yo he conocido nunca, ¿no? Entonces ahí es cuando se me ocurrió un poco el título de Mi suerte la decido yo, que parece una especie como de oxímoron, bueno, o de contradicción, un título un poco... La suerte precisamente suele ser algo que asociamos a aquello que está fuera de nuestro alcance o sobre lo que nosotros no somos capaces de decidir, ¿no? Y entonces mi suerte la decido yo es aparentemente un oxímoron o una contradicción, pero creo que no lo es, porque precisamente cuando la suerte sí es algo que te toca, pero tú puedes decidir sobre cómo me tomo mi suerte, es decir, cómo encajo mis circunstancias. Entonces, mi suerte la decido yo, tiene que ver con que puedo tener ELA, me pueden pasar 1000 cosas, puedo haber una tormenta, puedo vivir momentos extraordinariamente duros, puedo tener mucha mala suerte en muchísimos aspectos de mi vida, pero tenemos la suerte de alguna forma. El ser humano es un bicho raro o una especie muy extraña a mi modo de ver, pero fantástica también por otro lado, puesto que nos permite tener libertad para decidir sobre cómo reaccionar a lo que nos pase. Entonces, esto es un poco para mí la génesis de todo, la clave de todo, ¿no? Entonces, luego pasaron una serie de cosas
llegó la pandemia y yo, con tanto tiempo libre que tenía, pues decidí escribir un libro que no estaba tanto basado en mi amigo, estaba basado en la experiencia de mi amigo, pero no tanto ya en los detalles personales sobre su vida. Entonces, cuando se lo di a la asociación, pues había una serie de cosas que yo lógicamente escribo también desde mi libertad de autor, pues que no les encajaban en la asociación. Para la asociación, pues porque ya había crecido bastante y querían, digamos, seguir determinada línea editorial. Entonces yo luego tenía dos opciones con respecto al libro: o publicarlo o no publicarlo, teniéndolo ya, como decía, medio escrito. Entonces volví a quedarme un poco con lo que comentaba antes. Voy a quedarme con lo positivo. Y aunque no lo pueda publicar, pues con el Dale Candela, que era en principio la línea o la asociación con la que lo iba a publicar, pues dije, ¿qué cojones? Lo voy a publicar, y aunque recaude igual menos dinero, pues sigue siendo un dinero muy importante para la causa. Porque estamos hablando de un problema gordísimo para el que ahora mismo no hay cura, y hay muchos enfermos con muchas circunstancias. Entonces dije, voy a ponerme en contacto con alguna editorial, a ser posible sin ánimo de lucro, para que los ingresos y los beneficios sean máximos, los mayores posibles, y así poder aportar lo máximo a la lucha contra la enfermedad. Es en ese momento cuando, a través de una amiga común, pues doy con ISA y con Ediciones Cívicas, que son una pequeña editorial sin ánimo de lucro. Por eso también les pongo un poco los bautizo también con el nombre de asociación. Y bueno, pues decidimos publicar el libro con esta editorial, y el libro los capítulos está estructurado en base a, como pues soy también un gran amante de la música, y mi amigo de hecho también es un gran amante de la música, y hemos colaborado con ellos en un disco que se llama La banda sonora de Dale Candela, la banda sonora de la ELA. Pues el libro está estructurado titulando cada capítulo con el nombre de una canción muy conocida, ¿no? Entonces me sirve cada una de esas canciones para hablar sobre aspectos en los que el personaje de la novela, pues aun teniendo ELA, decide intentar ver el vaso medio lleno, ¿no? Y entonces el personaje, que está basado también un poco en mi propia experiencia, es como si yo a mí mismo me dijera, ¿no? A ver, Asís, ¿cómo reaccionarías tú si tuvieras ELA? Si de repente ahora me dijera un médico que tengo ELA. Pues lógicamente yo no tengo ni zorra idea de cómo reaccionaría, ¿no? Pero sí sé muy bien cómo me gustaría reaccionar. Pues digamos que el personaje conductor que vertebra el libro, pues es ese personaje que a mí me gustaría ser, esa persona que a mí me gustaría ser si yo tuviera ELA. Es decir, cómo me gustaría aceptar esa suerte. Entonces, bueno, pues habla de muchos aspectos, ¿no? El libro habla de la misma música, porque a veces damos muchas cosas por sentadas, ¿no? Hace una cosa que sale en el libro que yo no conocía, que la dice un autor que a mí me parece fabuloso, que se llama Iñaki Ezquerra. Voy a ir cerrando ya, me están diciendo, no os preocupéis, no me enrollo más. Vosotros sabéis, por ejemplo, que hace muchos miles de años, o unos cuantos miles de años, bueno, no sé exactamente cuántos miles, hace mucho tiempo, igual son cientos, efectivamente, como dice aquí mi amigo de la gorra californiana, no se leía si no era en voz alta. Es decir, la gente no sabía que se podía leer en silencio. Asociaban la lectura a tener que escucharnos mientras leemos. ¿Me entiendes? O sea, solo como se hace con los audiolibros, o que tú, o leer como se le lee a un niño un cuento en la cama, ¿no? Es decir, damos por sentado, nos parece una obviedad absoluta, que tú puedes leer en silencio, ¿no? Sin tener que darle el coñazo de al lado. Pues eso no ha sido así siempre. De la misma forma que no ha existido siempre el aire acondicionado, no ha existido siempre la ducha, no ha existido... Entonces, cuando nosotros estamos teniendo una experiencia, estamos viviendo una determinada época,
también hay que valorar la suerte que tenemos de muchas cosas que damos por sentadas. Bueno, pues sobre esas y muchas otras cosas diserto yo, reflexiono un poco yo en mi libro y hablo un poco de que hay que vivir el presente, hay que ser conscientes de que aunque mañana vayamos a morir, hoy estamos vivos, así que hay que exprimir el presente al máximo y mañana, que sea lo que Dios quiera, exista o no. Entonces, nada, agradeceros a todos vuestra presencia, que sepáis que estaré firmando algunos libros por aquí, que sepáis cuesta 15 euros, ¿no? El libro cuesta 15 euros y que todos los beneficios, insisto, serán destinados a la lucha contra esta terrible enfermedad que espero que erradiquemos todos en un futuro más bien próximo. Así que viva la vida, muera la muerte y que mil gracias por acompañarme este pequeño ratito. Un abrazo grande a todos. Chao.